Hay gente que se levanta temprano, se arregla, sonríe, responde mensajes, prepara el desayuno, sale a trabajar, lleva a los hijos a la escuela, atiende reuniones, paga cuentas, saluda con cortesía y por fuera parece que todo está en orden. Pero por dentro hay una guerra que nadie ve. Hay personas que no están quebradas en los huesos, pero están quebradas en el alma. No tienen fiebre en el cuerpo, pero sí una temperatura espiritual bajísima. No están en una camilla de hospital, pero llevan meses sintiendo que el corazón les tiembla por dentro. Y yo quiero hablarte a ti que estás escuchando esta palabra muy temprano, a ti que todavía tienes la marca de la almohada en la cara, a ti que te levantaste antes que el sol, no porque seas una persona disciplinada, sino porque la angustia te despertó primero. Quiero hablarte a ti que te dormiste tarde pensando cómo vas a resolver lo que no se resolvió ayer. A ti que te lavas la cara para que la familia no note que lloraste. A ti que sigues cumpliendo, sigues sirviendo, sigues funcionando, pero hace rato que sientes que ya no puedes más. Escúchame bien, el Señor no solo ve lo que haces, el Señor ve lo que cargas. Dios no solo ve la agenda que tienes, Dios ve el peso que llevas. Él no solo conoce tu nombre, tu dirección, tu historia y tu pasado. Él conoce la batalla secreta, el cansancio que no confesaste, la conversación que no le contaste a nadie, la decepción que tragaste en silencio, el miedo que escondiste detrás de una frase religiosa. Y esta mañana yo vengo a decirte algo con toda la certeza que me da la palabra de Dios. Hoy Dios te da fuerza para lo que nadie ve. No solamente para lo que se puede fotografiar, no solamente para lo que se puede mostrar, no solamente para lo que otros aplauden. Dios te da fuerza para el lugar oculto, para el rincón del alma, para la habitación interior, para la lucha mental, para el desgaste de seguir creyendo, para el costo de seguir siendo fiel cuando nadie te lo reconoce. Porque hay fuerzas que el cielo derrama y que no son para lucirse, sino para sostenerse. Hay un poder de Dios que no siempre te hace saltar primero, a veces te hace resistir primero. Hay una gracia del Señor que no siempre se manifiesta en un milagro escandaloso, a veces se manifiesta en algo mucho más profundo, en que sigues de pie cuando debiste haberte rendido hace tiempo, en que todavía oras aunque no entiendes, en que todavía adoras aunque no tienes respuestas, en que todavía te levantás aunque anoche te acostaste destrozado. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiero que te detengas ahí. No dice que nuevas son cada año. No dice que nuevas son cada temporada. No dice que nuevas son cuando te portas perfecto. Dice que nuevas son cada mañana. Es decir, cuando tú despiertas con el mismo problema, Dios despierta con nueva misericordia. Cuando abres los ojos y la deuda sigue ahí, la misericordia también sigue ahí. Cuando el diagnóstico no cambió, la misericordia no se agotó. Cuando el hijo rebelde sigue distante, la compasión del Señor no se secó. Cuando no entiendes por qué el cielo todavía no cambió tus circunstancias, Él te recuerda que cada amanecer trae una reserva nueva de gracia. Esa es la diferencia entre nosotros y Dios. Nosotros llegamos rápido al límite, Dios nunca. Nosotros nos agotamos dando explicaciones, Dios no se agota dando misericordia. Nosotros nos cansamos de intentar, Dios no se cansa de sostener. Nosotros decimos, ya no puedo con esto, y el Señor responde, mi fidelidad no se terminó en la noche. Y yo no sé quién necesita escuchar esto, pero quizá lo más grande que te pasará hoy no será que todo se resuelva antes del mediodía. Quizá lo más grande será que Dios te sostendrá por dentro mientras atraviesas el día. Quizá el milagro de esta mañana no sea la desaparición inmediata del problema, sino la impartición de una fuerza nueva para atravesarlo sin romperte. Porque nosotros, seamos honestos, muchas veces queremos un cielo que quite, y Dios a veces primero envía un cielo que fortalece. Queremos que quite la carga, quite la prueba, quite el dolor, quite la espera. Y el Señor a veces te dice, antes de quitarla te voy a mostrar que mi brazo puede sostenerte dentro de ella. Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Me conmueve esa frase, al que no tiene ningunas. La Biblia no edulcora la condición humana.
No dice al que anda un poco bajoneado, no. Dice al que no tiene ningunas, al que ya no le queda reserva, al que ya no tiene un plan B, al que ya no sabe de dónde sacar ánimo, al que ya no puede fabricar una sonrisa, al que está vacío. Y ahí es donde aparece Dios. No para humillarte por estar cansado, sino para encontrarte en el cansancio. No para decirte madura, no para decirte deja de sentir, no para decirte a ver si aprendes a ser fuerte. El Señor no se burla de los agotados. Dios da esfuerzo al cansado. No le exige esfuerzo al cansado para luego amarlo. Lo ama y le da esfuerzo. Hay demasiada gente viviendo bajo la tiranía de la imagen. Tienen que verse fuertes, tienen que sonar fuertes, tienen que publicar fortaleza, tienen que aparentar que no les duele. Pero el Evangelio no es maquillaje espiritual. El Evangelio no es disimular grietas. El Evangelio no es actuar como si no sintieras nada. El Evangelio es saber que puedes venir rendido, vacío, agotado, temblando y aún así ser abrazado por la gracia del Padre. Hay gente escuchándome que no está cansada de trabajar, está cansada de esperar, cansada de explicarle a la familia que todavía cree, cansada de orar por lo mismo, cansada de empezar de nuevo, cansada de hacérsela fuerte, cansada de ser la columna de todos, cansada de que todo el mundo venga a apoyarse en ellos mientras ellos no tienen en quién apoyarse. Cansada de ser el que aconseja, el que sirve, el que resuelve, el que sostiene, el que organiza, el que paga, el que calma, el que acompaña, el que cuida, el que ora por todos y luego volver a su cuarto y quedarse a solas con su propio derrumbe. Y el Señor hoy te dice, yo veo lo que nadie ve. Yo veo la madre que sonríe frente a sus hijos y llora cuando todos se duermen. Yo veo el hombre que sigue yendo a trabajar con el alma rota porque no puede darse el lujo de quebrarse. Yo veo al joven que está rodeado de gente y aún así se siente profundamente solo. Yo veo a la mujer que sirve a todos, pero siente que a ella nadie la abraza de verdad. Yo veo al siervo que ministra con unción y luego regresa a casa preguntándose si tiene fuerzas para seguir. Yo veo al que parece muy funcional, pero por dentro está peleando con pensamientos oscuros. Y como Dios lo ve, Dios no lo minimiza. Por eso esta mañana no quiero darte frases vacías. No quiero decirte simplemente que sonrías y ya. No quiero ofrecerte espiritualidad superficial. Quiero llevarte a un Dios real para una batalla real. Quiero llevarte a la presencia de un Padre que no le teme a tu verdad. Un Padre que no se ofende por tu agotamiento. Un Padre que no necesita que le hables bonito para ayudarte. Un Padre que entiende el idioma de las lágrimas, el lenguaje del suspiro, el peso del silencio, la oración entrecortada que apenas puede decir, Señor, ayúdame. El Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué extraordinario. David no dijo, de mañana tendré todas las respuestas, dijo, de mañana me presentaré delante de ti. Porque a veces lo más santo que puedes hacer no es resolver tu vida a las 6 de la mañana. A veces lo más santo que puedes hacer es presentarte delante de Dios antes de presentarte delante del mundo, antes del teléfono, antes del correo, antes del caos, antes de la opinión ajena, antes de la noticia, antes de la prisa, presentarte delante del Señor. Y ahí hay algo poderoso, porque el día cambia cuando tu primera audiencia no es con la ansiedad, sino con Dios. El día se acomoda distinto cuando el primer diálogo de la mañana no lo tienes con tus miedos, sino con el Padre. Y te lo digo con ternura, pero con firmeza. Si lo primero que escuchás al despertar es la voz del miedo, vas a caminar todo el día desde abajo. Pero si lo primero que escuchas es la voz de Dios, vas a caminar desde otro lugar. Ahora bien, no estoy hablando de un ritual religioso. No te estoy diciendo que si no oras a las 5:17 exactas el cielo se cierra. No. Estoy hablando de prioridad, no de superstición. Estoy hablando de entrega, no de legalismo. Estoy hablando de acercarte a Dios temprano porque reconoces que no puedes cargar el día sin Él. Mira Jesús en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto me conmueve profundamente. Jesús había tenido un día agotador, había ministrado, sanado, servido, atendido multitudes. Y aún así, siendo muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió a buscar al Padre. ¿Por qué?
Porque el que vive para el propósito entiende que el ruido de la multitud nunca puede sustituir el secreto con Dios. Jesús no se alimentaba solo del impacto público. Jesús se sostenía en la comunión privada. Jesús no solo tenía poder para ministrar, tenía intimidad para mantenerse. Y eso es vital para nosotros, porque hay gente que quiere enfrentar el día sin haber recibido dirección, quieren pelear guerras sin oración, quieren salir al campo de batalla sin haber respirado presencia, quieren resolver con fuerza humana lo que solo se sostiene con aceite celestial. Pero el Señor nos enseña otra cosa. Jesús se levantaba temprano, no porque necesitara llenar un requisito religioso, sino porque sabía que antes de atender las demandas del día había que atender la relación con el Padre. Quizás tú dirás, pero yo no sé orar bonito, mejor. Porque Dios no está buscando oraciones decoradas, está buscando verdad. Quizás tú dirás, pero yo me siento seco, mejor acercarte seco que no acercarte. Quizás dices, no sé qué decir. Entonces di lo que tengas. Padre, acá estoy. Señor, dame fuerza. No entiendo, pero no me sueltes. No sé cómo seguir, pero no quiero hacerlo sin ti. Y aunque te parezca pequeño, ese susurro puede sostener más que 1000 frases elocuentes dichas sin corazón. Isaías 50, 4 dice algo precioso. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Quiero detenerme ahí porque esto es oro puro para un mensaje de mañana. El texto no dice solamente que Dios despierta la boca, dice que despierta el oído. Antes de que el siervo tenga palabra para el cansado, recibe oído de discípulo. Antes de hablar, escucha. Antes de ministrar, recibe. Antes de dar, se deja llenar. ¿Cuánta gente está rota porque vive hablando sin escuchar a Dios? ¿Cuánta gente se vació intentando sostener a todos sin pasar primero por la fuente? ¿Cuánta gente quiere tener lengua de aliento sin tener oído sensible? Pero el orden del cielo es otro. Mañana tras mañana Dios despierta tu oído. Él no te quiere solamente activo, te quiere atento. No quiere solo tu agenda, quiere tu escucha, no solo tu desempeño. Quiere tu comunión. Y eso me da esperanza. Porque quiere decir que cada mañana puede ser un aula de Dios. Cada mañana puede ser una estación de fortaleza. Cada mañana puede ser un reinicio. Aun si ayer terminaste mal, esta mañana puede ser distinta. Aun si te acostaste triste, esta mañana Dios puede despertarte el oído. Aun si dormiste con el alma hecha pedazos, esta mañana el Señor puede ponerte una palabra fresca para que no enfrentes el día desde la herida, sino desde la presencia. Ahora déjame llevarte a uno de los momentos más humanos de la Escritura. Elías, en 1 Reyes 19, acaba de vivir una victoria sobrenatural en el monte Carmelo. Fuego desciende del cielo. Los profetas de Baal son derrotados. Todo el panorama parecería indicar que viene una temporada gloriosa. Y sin embargo, en el capítulo siguiente, Elías huye, se mete en el desierto, se sienta debajo de un enebro y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¡Qué contraste! Del monte al desierto, del fuego al agotamiento, de la victoria pública al derrumbe privado. Y esto hay que decirlo porque hay creyentes que se culpan por sentirse mal después de haber vivido momentos altos. Piensan, si ayer lloré en la presencia de Dios, si ayer sentí su unción, si ayer tuve una palabra, ¿por qué hoy me siento tan débil? Porque eres humano. Porque el alma necesita ser sostenida. Porque una gran victoria no te vuelve inmune al cansancio. Porque el profeta también se agota. Porque el que sirvió también necesita ser ministrado. Porque el que habló en nombre de Dios también necesita escuchar a Dios hablándole a él. Y me fascina lo que Dios no hace con Elías. No lo regaña primero. No le da un sermón primero. No le dice, ¿y tu fe dónde está? No le dice, a ver si te componés. No, Dios lo deja dormir. Luego manda un ángel, le da pan cocido, le da agua, lo vuelve a tocar y le dice, levántate y come porque largo camino te resta. Qué ternura, qué equilibrio, qué sabiduría. Hay momentos en que Dios no te da primero una explicación, te da sustento. Hay mañanas en que el Señor no empieza resolviendo tu teología, empieza cuidando tu humanidad. Y eso es para ti hoy. Porque a veces uno piensa que toda crisis espiritual se arregla repitiendo frases grandilocuentes, pero Dios también trabaja en lo concreto, en el pan, en el agua, en el descanso, en el toque, en el acompañamiento, en el susurro,
en la presencia que no te humilla por tu cansancio. Quizás hoy tú eres ese Elías, no el del Carmelo, sino el del enebro, no el de la confrontación pública, sino el del susurro agotado. Y yo vengo a decirte, Dios no se fue del desierto. El Dios que estuvo en el fuego también está en el agotamiento. El Dios que te usó en la cima también te cuida en el colapso. El Dios que te dio palabra para otros también tiene pan para ti. Y luego Elías llega a Horeb y viene el viento fuerte, y viene el terremoto, y viene el fuego, pero Dios no estaba allí. Después vino un silbo apacible y delicado, un susurro. A veces queremos que Dios nos hable con estruendo. Y el Señor dice, no, hoy te voy a hablar bajito porque tu alma no necesita ruido, necesita ternura. Hay mañanas en que no necesitas una explosión, necesitas un susurro. No necesitas una multitud, necesitas intimidad, no necesitas que todo el mundo te entienda. Necesitas saber que Dios te sigue hablando. Y desde ese lugar quiero llevarte a 2 Corintios 12, 9, donde Pablo dice que oyó del Señor estas palabras, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te pierdas eso. No dice, mi poder se perfecciona en tu autosuficiencia. No dice, mi poder se perfecciona cuando nadie nota que estás cansado. Dice, en la debilidad. Y esto es revolucionario porque nosotros vivimos en una cultura que idolatra la fuerza aparente, la eficiencia, el rendimiento, el control, la imagen de invulnerabilidad. Pero el reino de Dios no se mueve por esas reglas. En el reino la debilidad reconocida se convierte en puerta para la gracia. Pablo había pedido que le quitaran su aguijón, pidió alivio, pidió remoción, pidió salida. Y la respuesta de Dios no fue quitarle inmediatamente aquello que lo afligía, sino darle gracia suficiente dentro de eso. Hay un tipo de madurez espiritual que solo nace cuando descubres que Dios puede sostenerte sin haber cambiado todavía el escenario. Que la gracia no siempre se manifiesta sacándote rápido de la prueba. A veces se manifiesta haciéndote atravesarla con una fuerza que no viene de ti. Y quiero que lo oigas con atención. La gracia de Dios no es un concepto bonito para predicar, es provisión real para el día real. No es poesía religiosa, es fuerza presente. Es lo que te permite respirar cuando pensabas que te ibas a ahogar. Es lo que te permite responder con mansedumbre cuando por dentro estabas incendiado. Es lo que te permite seguir caminando cuando querías encerrarte y desaparecer. Es lo que te permite no soltar la fe aunque ya no tengas brillo emocional. Pablo termina diciendo algo glorioso, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Repose, qué verbo tan bello. No solamente toque, no solamente visite, repose. Es decir, la debilidad del creyente puede volverse el lugar donde descansa el poder de Cristo, no donde apenas pasa, donde reposa. Entonces deja de avergonzarte por necesitar a Dios. Deja de sentir que la necesidad te hace cristiano de segunda. Lo peor que podría pasarte no es descubrir tu debilidad. Lo peor sería vivir engañado creyendo que puedes solo. Porque cuando crees que puedes solo, te desconectas de la fuente. Pero cuando reconoces, Padre, sin ti no puedo, entonces se abre el espacio para que la gracia haga lo suyo. Y aquí tengo que decir algo que siento muy fuerte en el corazón. Hay gente que confunde fortaleza con dureza. Se endurecieron para no sufrir más. Se volvieron fríos para no volver a ser heridos. Se volvieron autosuficientes para no depender. Pero esa no es la fuerza del reino. La fuerza del reino no es un corazón blindado, es un corazón entregado. La fuerza del reino no es dejar de sentir, es seguir confiando. La fuerza del reino no es endurecerte hasta que nada te toque, es permanecer tierno delante de Dios mientras atraviesas el dolor. Jesús mismo en Getsemaní nos mostró eso. En la víspera de la cruz, el Hijo de Dios no actuó como un bloque de hielo emocional. Dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Oró. Sudó como grandes gotas de sangre. Se postró, llevó el peso y aún así obedeció. Ahí está la verdadera fortaleza. No en fingir que no duele, sino en rendirse al Padre dentro del dolor. No en negar la angustia, sino en someter la voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso si esta mañana sientes que te cuesta seguir, no pienses que estás fuera del radar divino. Quizás estás entrando en el terreno donde la gracia se vuelve más evidente y eso cambia todo. Porque entonces ya no tienes que luchar por demostrarle a Dios que eres fuerte. Puedes venir tal cual eres y decir, Señor, acá está mi debilidad.
Y el Señor responde, ahí mismo en ese lugar voy a manifestar mi poder. Ahora quiero hablar de esas fuerzas que nadie ve, porque cuando decimos hoy Dios te da fuerza para lo que nadie ve, no estamos hablando solo de un estado emocional genérico. Estamos hablando de cosas concretas. Dios te da fuerza para ser íntegro en secreto. Fuerza para cerrar la puerta a lo que te tienta cuando nadie te está mirando. Fuerza para no responder con veneno cuando te han provocado. Fuerza para seguir tratando con amor a alguien que te agotó emocionalmente. Fuerza para no abandonar la oración por tu casa. Fuerza para no cansarte de hacer el bien. Fuerza para cuidar tu mente. Fuerza para levantarte una vez más después de haber fallado. Fuerza para pedir perdón. Fuerza para perdonar. Fuerza para no negociar convicciones. Fuerza para seguir construyendo cuando todo va lento. La mayoría celebra los momentos visibles del cristianismo. El aplauso, el testimonio, la foto del milagro, la promoción, el púlpito, la plataforma, el resultado. Pero la mayor parte de la vida espiritual se define en lugares donde no hay audiencia, en decisiones pequeñas, en fidelidades ocultas, en batallas mentales, en obediencias silenciosas, en lágrimas que nadie vio, en renuncias que nadie aplaudió, en madrugadas donde solo Dios fue testigo de tu clamor. Y déjame decirte algo, el cielo sí registra lo que la tierra no ve. Dios sí honra la fidelidad oculta. Dios sí ve la pureza que nadie celebra. Dios sí ve la integridad que nadie premia. Dios sí ve la madre que ora en silencio por su hijo. Dios sí ve al joven que decidió apagar la pantalla y cuidar sus ojos. Dios sí ve al hombre que se quedó callado para no herir con sus palabras. Dios sí ve a la mujer que siguió adorando en medio del duelo. Dios sí ve al obrero fiel que no hace trampa aunque nadie lo fiscalice. Dios sí ve la ofrenda dada con sacrificio. Dios sí ve la lágrima contenida. Dios sí ve el temblor interno. Y cuando Dios ve, Dios suple. Por eso no menosprecies el día pequeño. No subestimes la oración breve. No desprecies la obediencia discreta. Hay gente esperando una gran señal mientras el reino está creciendo en actos secretos de fidelidad. Lo que eres cuando nadie te mira habla más fuerte que lo que pareces cuando todos te aplauden. Y si esta mañana Dios te fortalece por dentro, eso va a sostener todo lo demás. Tal vez alguien dirá, pero yo no estoy viendo fruto. No siempre el fruto primero aparece afuera. A veces primero aparece adentro. A veces el primer fruto de la oración de la mañana no es que cambió las circunstancias, sino que cambió tu centro. Ya no entras al día igual. Ya no respondes igual. Ya no cargas igual. Ya no te rompes tan rápido. Ya no te domina el miedo con la misma facilidad. La presencia de Dios empieza a ordenar el interior y desde allí comienza a afectar el exterior. Hay personas que están esperando alas para volar, cuando hoy lo que Dios les está dando son piernas para caminar. Isaías 40 dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y a veces nos entusiasma la imagen del vuelo porque suena gloriosa, pero me encanta que el texto también hable de caminar, porque la mayoría de la vida no es volar, la mayoría de la vida es caminar, paso a paso, día a día, rutina tras rutina. Y se necesita mucha gracia para caminar bien cuando todo parece ordinario. Hay mañanas donde no te tocará volar, te tocará caminar, pero si Dios te da fuerza, caminarás sin desmoronarte, y eso ya es milagro. Porque no todos los milagros son instantáneos. Algunos tienen forma de resistencia diaria, algunos tienen forma de constancia, algunos tienen forma de estabilidad emocional en medio de la presión, algunos tienen forma de no rendirse. El apóstol Pablo también le escribió a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjate que el peligro no es solo hacer mal, el peligro también es cansarse de hacer bien, cansarse de cuidar, cansarse de sembrar, cansarse de creer, cansarse de perdonar, cansarse de servir, cansarse de orar, cansarse de esperar. Y ahí es donde la oración de la mañana se vuelve indispensable, porque cada amanecer el alma necesita ser reorientada. Cada mañana el corazón necesita volver a la fuente, cada mañana hay que entregar otra vez las cargas. Cada mañana hay que decir, Padre, dame hoy el pan, la sabiduría, la mansedumbre, la fe, la pureza, la paciencia que este día me va a pedir. El salmista decía en el Salmo 143, 8,
Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Qué oración tan preciosa. No dijo, hazme oír por la mañana la opinión de todos. No dijo, hazme oír por la mañana el peor escenario. Dijo, hazme oír por la mañana tu misericordia. Hay algo decisivo en lo que oyes primero. Si por la mañana oyes condenación, cargarás condenación. Si oyes pánico, cargarás pánico. Si oyes derrota, vivirás desde la derrota. Pero si oyes misericordia, caminarás desde la misericordia. Si oyes propósito, caminarás desde el propósito. Si oyes la voz del buen pastor, entrarás al día sabiendo quién te guía. Y tal vez aquí tengo que hablarle a alguien que se levanta castigándose. Empieza el día recordando lo que hizo mal, lo que no logró, lo que le salió mal ayer, la llamada que no llegó, la meta que no cumplió, el error que cometió. Y tu mente te condena desde temprano. Pero escúchame bien, la mañana no fue diseñada para ser tomada por el acusador. La mañana fue diseñada para que Dios renueve misericordia. No empieces el día sometiéndote al látigo de la culpa. Empieza el día debajo de la gracia del Cordero. Si pecaste, arrepiéntete. Si fallaste, vuelve. Si tropezaste, confiesa. Pero no te entierres. No te quedes al pie del error más tiempo del necesario. La sangre de Cristo no fue derramada para que te quedes viviendo en condenación crónica. Fue derramada para reconciliarte, levantarte y devolverte comunión con el Padre. Hay un tipo de fuerza que solo llega cuando entiendes que no tienes que ganarte el amor de Dios todas las mañanas. Lo recibes, lo abrazas, lo agradeces, caminas desde ahí. Porque si arrancas el día intentando merecer lo que ya fue provisto en la cruz, te vas a desgastar. Pero si arrancas el día recibiendo la gracia, entonces servirás, trabajarás y obedecerás, no para ser amado, sino porque ya fuiste amado. Quiero hablarte también a ti que cargas responsabilidades silenciosas, los que sostienen una casa, los que tienen gente a cargo, los que son proveedores, los que cuidan enfermos, los que acompañan a alguien en depresión, los que sostienen emocionalmente a una familia completa, los que están en procesos legales, deudas, tratamientos, estudios, mudanzas, pérdidas, separaciones, decisiones difíciles. Hay cargas que no se ven en el rostro, pero se sienten en la espalda del alma. Y esa gente suele escuchar muy poco una verdad elemental. También tú necesitas ser sostenido. No eres una máquina, no eres una fuente en ti mismo, no eres omnipresente, omnisciente ni omnipotente. No puedes resolverlo todo, no tienes que salvar a todos. No puedes estar bien para todos todo el tiempo. Y el momento en que aceptas eso no es el momento en que fracasas, es el momento en que te ubicas correctamente delante de Dios. Porque cuando reconoces tu límite, la soberanía del Señor deja de ser una doctrina fría y se vuelve un descanso santo. Él es Dios, tú no. Y eso, lejos de asustarte, debería aliviarte. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No dijo, vengan los que ya aprendieron a gestionar todo perfecto. No, trabajados y cargados, es decir, cansados, agotados, llenos de peso. Y el llamado del Señor no es solamente al perdón del pecado, sino también al descanso del alma. Ahora bien, el descanso de Cristo no significa ausencia inmediata de tareas, significa yugo compartido, porque luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El punto no es que no habrá nada sobre tus hombros, el punto es quién está contigo bajo el yugo, el punto es que ya no lo llevas solo, el punto es que la carga cambia cuando Cristo entra en ella, lo que te aplastaba solo ahora se vuelve llevadero con Él. Lo que te partía por dentro, ahora empieza a ser sostenido por una presencia mayor. Por eso esta oración de la mañana no se trata solo de pedir bendiciones generales. Se trata de decir, Señor, entra en mi día, entra en mi mente, entra en mi rutina, entra en mis reacciones, entra en la conversación difícil que tendré. Entra en la sala de espera, entra en la oficina, entra en la cocina, entra en el aula, entra en el tratamiento, entra en la deuda, entra en mi maternidad, entra en mi duelo. Entra en mi liderazgo, entra en mi cansancio, entra en lo que nadie ve. Hay matrimonios que necesitan fuerza para lo que nadie ve, no solo para la foto familiar, sino para la conversación difícil, para la decepción acumulada, para la ternura perdida, para la paciencia desgastada. Hay padres que necesitan fuerza para lo que nadie ve.
el miedo por el futuro de sus hijos, la culpa por errores del pasado, el peso de proveer, la impotencia de no saber cómo ayudarlos más. Hay hijos que necesitan fuerza para lo que nadie ve. La herida de una palabra dura, el vacío de la ausencia paterna, la presión de tener que ser más fuertes de lo que son. Hay ministros que necesitan fuerza para lo que nadie ve. El desgaste del servicio, la soledad del liderazgo, la batalla contra la comparación, la tentación del desánimo. Hay jóvenes que necesitan fuerza para lo que nadie ve. Las luchas con la identidad, la pureza, la ansiedad, el temor al futuro, la necesidad de pertenecer. Hay ancianos que necesitan fuerza para lo que nadie ve. La sensación de quedar al margen, el dolor del cuerpo, la nostalgia, la tristeza del silencio en la casa. Y para cada uno de esos lugares, Dios tiene gracia específica, no una gracia genérica, no una frase de calendario, no un consuelo barato, gracia específica, pan para hoy, misericordia para esta mañana, sabiduría para esa decisión, mansedumbre para esa conversación, fortaleza para ese tratamiento, paz para ese pensamiento, discernimiento para ese paso, consuelo para esa pérdida, resistencia para esa espera, corrección para ese camino, ternura para ese corazón endurecido. Eso hace el Padre. No te abandona con una bendición genérica y luego te deja improvisando. Él es pastor y como pastor guía, alimenta, corrige, cura, protege, acompaña. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la mayoría de nosotros interpreta nada me faltará como una lista de cosas externas. Pero a veces lo primero que no te falta es lo invisible. No te faltará consuelo, no te faltará presencia, no te faltará dirección, no te faltará una palabra, no te faltará misericordia, no te faltará sustento interior, no te faltará el bálsamo necesario para atravesar el valle. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dijo, nunca entraré al valle. Dijo, aunque ande, hay valles. Hay días oscuros, hay mañanas pesadas, hay temporadas inciertas. Pero en medio de todo eso, tú estarás conmigo. Quizás esa sea la palabra central para esta mañana, contigo. Dios contigo en el cansancio, Dios contigo en la oficina, Dios contigo en el llanto del baño, Dios contigo en la sala de quimioterapia, Dios contigo en el insomnio, Dios contigo en la crianza difícil, Dios contigo en el duelo que todavía no sabes nombrar, Dios contigo cuando sientes que todos se apoyan en ti y nadie nota cuánto te cuesta, Él contigo. Y cuando Él está contigo, no siempre desaparece el valle de inmediato, pero cambia radicalmente la experiencia del valle. Porque ya no es desolación absoluta. Ahora hay compañía, y la compañía de Cristo convierte la oscuridad en un lugar atravesable. Por eso te quiero animar a hacer de la mañana un altar, aunque sea sencillo. Aunque no tengas una hora completa, aunque tengas solo 7 minutos, aunque tengas que hacerlo mientras preparas café, aunque tengas que orar en el auto. Aunque tu oración sea breve, haz de la mañana un encuentro. Presenta tu corazón delante de Dios. Dile lo que te pesa. Entrégale lo que nadie ve. No te lleves al día una carga que el cielo está dispuesto a tocar. Puedes empezar así. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias porque tus misericordias son nuevas. Gracias porque todavía sostienes mi vida. Hoy te entrego mi mente, mis palabras, mis decisiones. Dame fuerza para lo que no se ve. Guarda mi corazón. Ordena mis pasos, lléname de tu espíritu, enséñame a escuchar tu voz antes que la del miedo, ayúdame a caminar con mansedumbre, pureza, paz y valentía. Sé mi fuerza en lo oculto, sé mi descanso en la presión, sé mi sabiduría en la confusión. Y si hoy no cambias de inmediato mi escenario, cambia mi interior mientras lo atravieso. Eso basta para empezar, porque la oración matutina no es un espectáculo, es una rendición. Es un alineamiento, es una forma de decirle a Dios, no quiero entrar al día gobernado por mi ansiedad, quiero entrar gobernado por tu presencia. Y hay algo más que quiero decirte. La fuerza de Dios para lo que nadie ve no es solamente para que sobrevivas, también es para que te conviertas en respuesta para otros. Isaías 50:4 habla de recibir palabra para el cansado. El que escucha a Dios por la mañana termina hablando vida a otros durante el día.
El que recibe consuelo del Señor se vuelve canal de consuelo. El que es sostenido se vuelve sostén. El que fue visitado en el secreto puede luego llevar una palabra precisa a alguien más. Entonces, no subestimes tu oración de la mañana. Puede salvarte a ti de entrar roto al día y puede convertirte en instrumento de gracia para alguien que hoy necesita una palabra. Un hijo necesitará tu paciencia. Un compañero necesitará tu calma. Un amigo necesitará tu escucha. Un desconocido necesitará tu ternura. Y la manera en que respondes a esos encuentros muchas veces se define antes, en el secreto, cuando Dios ya trabajó tu interior. Hay personas que piensan que la unción es solo para predicarle a multitudes. No, también hay una unción para responder bien en casa, para no herir con la lengua, para servir con alegría, para tomar una decisión sabia, para decir la verdad con amor, para no dejarte dominar por la irritación, para no ceder a la desesperanza, para seguir orando por alguien que aún no cambió, para levantarte otra vez. Y te lo digo con toda seriedad, no todo lo que cambia el mundo empieza en un escenario. Muchísimas cosas que cambian el mundo empiezan en una cocina, en un cuarto, en una oficina vacía, en un auto estacionado, en una cama donde alguien se arrodilló antes de salir, en una madre que oró, en un padre que pidió dirección, en un joven que consagró su mañana, en un anciano que decidió seguir adorando. Así que hoy no despreciemos el amanecer. No lo llenemos solo de prisa. No dejemos que todo lo primero del día sea para la demanda y nada para el Señor. Porque lo que recibe las primicias de tu atención suele gobernar el tono del resto de la jornada. Y ahora quiero decirte algo al corazón. Quizás llevas tiempo siendo fuerte para todos, pero no has sido vulnerable delante de Dios. Hoy puedes soltar eso. No tienes que seguir diciéndole al cielo estoy bien cuando hace rato no lo estás. No le hables a Dios desde la máscara. Háblale desde el alma. El Padre no necesita tu personaje, quiere tu verdad. Y en esa verdad Él se mueve. Si estás triste, dilo. Si estás cansado, dilo. Si estás confundido, dilo. Si estás enojado, dilo. Si estás tentado a rendirte, dilo. Si no entiendes nada, dilo. Si no puedes ni ordenar las ideas, llora. Pero no te vayas sin presentarte delante del Señor. Porque hay mañanas en las que un suspiro rendido vale más que un discurso entero. Hay mañanas donde una lágrima sincera es más santa que una oración impecable sin corazón. Y también quiero advertirte de algo. No confundas fuerza con activismo. Hay gente que se mantiene ocupada para no sentir. Llenan el día, corren, responden, organizan, sirven, producen, hacen ruido. Y creen que eso es fortaleza. Pero la actividad sin presencia termina consumiendo el alma. Tú no necesitas solo más empuje, necesitas más raíz. No necesitas solo más café, necesitas más comunión. No necesitas solo más estrategia. Necesitas al Espíritu Santo respirando sobre tu interior. Porque cuando el Espíritu de Dios llena la mañana, incluso lo ordinario toma otro color. El trabajo deja de ser solo sobrevivencia y se vuelve terreno de fidelidad. La casa deja de ser solo rutina y se vuelve altar. La espera deja de ser solo frustración y se vuelve escuela. El sufrimiento deja de ser solo pérdida y se vuelve lugar donde la gracia se revela. Y antes de cerrar, quiero hablarle a alguien que siente que lo que lleva por dentro es demasiado pesado para explicarlo. Quizá ni tú mismo sabes ponerle nombre. Solo sabes que hay una batalla interna, una mezcla de cansancio, tristeza, temor, desilusión y desgaste. Escúchame con atención. No estás perdiendo necesariamente la fe porque estés cansado. A veces el cansancio no es ausencia de fe, es señal de que has estado peleando mucho tiempo. Y precisamente por eso necesitas renovar tus fuerzas en el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar no significa cruzarse de brazos con resignación. Significa apoyarse con expectativa en el Dios que no se cansa. Significa reconocer que tu ayuda no vendrá de tu propia reserva, vendrá del Señor. Significa mirar hacia arriba cuando ya no sabes mirar hacia adelante. Significa volver a su presencia no como trámite, sino como necesidad vital. Y tal vez hoy tu oración no debe ser, Señor, dame todo el mapa de mi vida. Tal vez tu oración tiene que ser más sencilla y más profunda. Dame fuerza para hoy, dame obediencia para hoy, dame paz para hoy, dame pan para hoy, dame luz para hoy, dame dominio propio para hoy, dame esperanza para hoy, dame tu espíritu para hoy. Porque cuando Dios te da hoy lo que hoy necesitas, mañana podrás volver a recibir mañana lo que mañana necesites. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No todas juntas para 10 años,
sino suficientes para el amanecer que tienes delante. Eso es descanso. Saber que no tengo que producir hoy la fuerza para todo mi futuro, solo tengo que recibir del Padre la gracia para este día, y cuando mañana amanezca, allí estará otra vez la misericordia, otra vez la fidelidad, otra vez el pan, otra vez la voz, otra vez el toque, otra vez la gracia. Así que levántate en el nombre del Señor, no porque tú seas invencible, sino porque grande es su fidelidad. Levántate no fingiendo que nada duele, sino sabiendo que hay una mano eterna sosteniéndote. Levántate no desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia. Levántate y entra en este día con una certeza: Dios te dará fuerza para lo que nadie ve. Y si hoy tienes que llorar, llora delante de Él. Si hoy tienes que trabajar, trabaja con Él. Si hoy tienes que esperar, espera en Él. Si hoy tienes que enfrentar una conversación difícil, entra con Él. Si hoy tienes que tomar una decisión, decídela con Él. Si hoy tienes que atravesar un valle, no lo atravieses solo. Si hoy nadie a tu alrededor entiende todo lo que cargas, no importa. El Señor sí lo entiende y su gracia no te faltará. Padre amado, en esta mañana me acerco a ti por cada persona que está oyendo esta palabra. Tú conoces lo que no se dijo, lo que no se publicó, lo que no se contó, lo que se escondió detrás de una sonrisa. Tú conoces el cansancio secreto, la pelea interna, el miedo silencioso, el desgaste del alma. Y te pido en el nombre de Jesús que derrame fuerza nueva sobre tus hijos. Da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, renueva la mente del afligido, sostén al que está a punto de rendirse, consuela al que llora en secreto, visita al que se siente solo, levanta al que se siente quebrado, ordena al que está confundido, sana al que está herido, descansa al que vive presionado, abraza al que se siente olvidado. Señor, despierta mañana tras mañana nuestro oído para escuchar tu voz. Haznos oír por la mañana tu misericordia, que no entremos al día gobernados por la ansiedad, sino guiados por tu espíritu, que no vivamos desde el miedo, sino desde tu fidelidad, que no caminemos desde la condenación, sino desde la gracia de Cristo. Hoy te entregamos lo que nadie ve, te entregamos la lucha mental, te entregamos el peso de la casa, te entregamos la crianza, te entregamos la espera, te entregamos el duelo, te entregamos la deuda, te entregamos la herida, te entregamos la tentación. Te entregamos el cansancio, te entregamos la presión y te pedimos que reposes con tu poder sobre nuestra debilidad. Declaramos en esta mañana que no seremos consumidos porque nuevas son tus misericordias. Declaramos que no caminaremos solos porque tú estarás con nosotros. Declaramos que no viviremos sostenidos por nuestra fuerza, sino por tu gracia suficiente. Declaramos que este día no pertenecerá al temor, sino al Señor de los ejércitos. Declaramos que Cristo será nuestra paz, nuestra sabiduría, nuestro descanso y nuestra fortaleza. Y si este mensaje tocó tu corazón, te animo a no guardártelo. Compártelo con alguien que necesite una palabra de aliento. Suscríbete al canal Dante Gebel Prédicas y permite que esta palabra siga corriendo para levantar a otros. Que la paz del Señor te cubra, que la misericordia de Dios te despierte cada mañana y que hoy recibas fuerza para lo que nadie ve. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay cansancios que no se curan con una almohada. Hay agotamientos que no se arreglan durmiendo 8 horas. Hay almas que amanecen cansadas aunque el cuerpo recién se levante. Hay personas que abren los ojos y antes de poner los pies en el suelo ya sienten el peso del día sobre el pecho. No lloraron anoche, pero amanecieron tristes. No se quebraron delante de nadie, pero por dentro vienen arrastrando una fatiga que no saben nombrar. Y si alguna vez te pasó eso, si alguna vez sentiste que el alma te pesaba más que el cuerpo, entonces esta palabra es para ti. Porque uno puede cansarse de luchar, cansarse de explicar, cansarse de esperar, cansarse de ser fuerte, cansarse de tener que sonreír cuando por dentro se siente en ruinas. Uno puede cansarse de que todo lo vean firme mientras Dios es el único que sabe cuánto esfuerzo le cuesta seguir de pie. Y hay mañanas en que el café no alcanza, la agenda no ayuda, la motivación no aparece y el corazón le dice a Dios: Señor, hoy no tengo fuerzas para fingir. Hoy necesito que me sostengas de verdad. Y lo glorioso del Evangelio es que Dios nunca le exige al cansado una actuación. Dios no te dice, cuando te recompongas, ven. No te dice, cuando hayas resuelto tus crisis emocionales, tus contradicciones, tus culpas, tus deudas del alma, entonces hablamos. No, Cristo se acerca precisamente al quebrado, al exhausto, al que viene arrastrando el alma.
Y en una de las invitaciones más tiernas, más poderosas y más profundas de toda la Escritura, Jesús declara: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 hasta 29. Escucha esto con el alma, no solo con los oídos. Jesús no prometió primero cambiar la geografía de tu problema. No dijo: voy a quitarte inmediatamente todos los conflictos, todas las cuentas, todas las personas difíciles, toda la presión externa. Lo que prometió fue algo aún más profundo: descanso para el alma. Y cuando el alma descansa en Dios, uno puede atravesar el desierto sin secarse por dentro. Cuando el alma descansa en Dios, uno puede estar en medio de una tormenta sin naufragar internamente. Cuando el alma descansa en Dios, hay una paz que no depende del pronóstico, de la economía, del diagnóstico ni de la opinión de nadie. El gran drama de esta generación es que está llena de estímulos pero vacía de reposo. Tenemos pantallas, notificaciones, distracciones, entretenimiento, velocidad, urgencia, ruido, metas, filtros, promesas de éxito, pero muy poca quietud delante de Dios. Sabemos correr, pero no sabemos esperar. Sabemos producir, pero no sabemos reposar. Sabemos hablar, pero no sabemos derramarnos en oración. Y entonces el alma se va desgastando de a poco. No siempre se rompe de golpe. A veces se agota lentamente, como una lámpara que sigue encendida, pero con cada vez menos aceite. Hay gente que no está pecando escandalosamente, simplemente está exhausta. Hay personas que no se apartaron de Dios de una manera visible, solo se fueron enfriando porque cargaron demasiado tiempo lo que nunca debieron cargar solas. Hay hijos de Dios que siguen viniendo, sirviendo, trabajando, cumpliendo, ayudando, aconsejando a otros, pero por dentro le susurran al cielo: Padre, ya no puedo más con este peso. Y hoy el Señor te trae una respuesta. No un eslogan religioso, no una frase decorativa, no una emoción pasajera, te trae su descanso. Mateo 11, 28 hasta 30, ocurre en un contexto precioso porque Jesús les habla a los cansados y a los cargados en contraste con el peso opresivo de la religiosidad. La invitación no es a un sistema, ni a una fórmula, ni a una pose espiritual. La invitación es a una persona: venid a mí. Comentarios bíblicos ampliamente usados señalan que Jesús llama a los que traen cargas que ellos mismos han asumido y también las que otros les han puesto encima. Y contrasta ese peso con su yugo fácil y su carga ligera, no porque no haya discipulado, sino porque con él el peso cambia de naturaleza, source, y eso cambia todo. Porque mucha gente quiere alivio sin Cristo, paz sin rendición, descanso sin entrega, consuelo sin obediencia, alivio emocional sin señorío. Pero el Señor no solo dice: yo te daré un respiro, sino ven a mí. El descanso del alma comienza cuando uno deja de correr de todo y corre hacia Él. Cuando uno deja de tocar 1000 puertas y aprende a arrodillarse ante la puerta correcta. Cuando uno deja de pedirle a la gente lo que solo Dios puede dar. Jesús no dijo: vengan a una idea. Dijo: vengan a mí. No dijo: aprendan técnicas para manejar el estrés. Dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque el descanso bíblico no es solo una ausencia de actividad, es una presencia. Es estar con Cristo, es dejar que el alma vuelva a su centro, es permitir que todo lo desordenado dentro de ti se reordene alrededor de la presencia de Dios. Muchos están cansados porque han intentado ser su propio Mesías. Han intentado salvar a todos, controlar a todos, sostener a todos, agradar a todos, resolver todo. Y al final se han descubierto impotentes. Nadie fue diseñado para ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. Ese trabajo ya tiene dueño y no eres tú. El alma se cansa mucho cuando trata de ocupar un trono que le corresponde solo a Dios. Por eso una de las formas más santas de la oración de la mañana es esta: Señor, hoy renuncio a jugar a ser Dios. Hoy vuelvo a ser hijo. Hoy vuelvo a ser hija. Hoy te entrego lo que me supera. Hay algo profundamente sanador en reconocer nuestras limitaciones delante del Señor. Porque la soberbia dice: yo puedo con todo. La ansiedad dice: si no controlo todo, todo se desmorona. La fe, en cambio, dice: no puedo con todo, pero conozco al Dios que sí puede. Y esa diferencia redefine una mañana. Una mañana sin oración puede convertirte en esclavo del ruido. Una mañana en la presencia de Dios puede devolverte la perspectiva del cielo. El Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La idea no es solo hablar temprano con Dios, sino ponerse deliberadamente delante de Él y esperar.
Comentarios expositivos destacan que David honra a Dios al comienzo del día, presenta su oración con intención y luego espera con expectativa, creyendo de verdad que Dios responderá. Source. Qué cosa extraordinaria. David no dice, de mañana voy a correr desesperado detrás del día. Dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay una espiritualidad madura en esa frase, porque muchas veces oramos pero no esperamos. Hablamos pero no confiamos. Pedimos pero seguimos viviendo como si Dios no hubiera oído nada. Sin embargo, la oración de la mañana no es solo descargar palabras, es ubicar el corazón, es pararse delante del Rey. Es decir, Señor, antes de entrar en reuniones, en noticias, en pendientes, en amenazas, en mensajes, en presiones, quiero entrar primero en tu presencia. Jesús mismo nos dejó ese modelo. Marcos 1:35 declara, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios, en su humanidad perfecta, buscaba al Padre muy de mañana, cuánto más nosotros que somos frágiles, vulnerables, emocionales, contradictorios y tan propensos al desaliento. Source, no era casualidad que Jesús orara temprano, era prioridad. No era un detalle devocional bonito, era comunión vital. El ministerio no lo distraía del Padre. La necesidad de la gente no le robaba el secreto. Los milagros no reemplazaban la intimidad. Y uno de los peligros de la vida cristiana es empezar a hacer cosas para Dios sin sentarnos suficiente tiempo con Dios. Entonces terminamos agotados, irritables, vacíos, secos y aún así tratando de seguir funcionando. Por eso la mañana es sagrada. No porque Dios solo escuche a ciertas horas, sino porque cuando el día todavía no se ha adueñado de ti, puedes entregar tu corazón con menos interferencias. Y déjame decirte algo con toda claridad. La oración de la mañana no es una superstición, no es repetir frases mágicas para ver si el día sale bien, no es negociar con el cielo, no es un ritual para manipular a Dios, es encuentro, es rendición, es gobierno espiritual, es comenzar el día desde la eternidad y no desde la urgencia. Es recordarle al alma quién manda, a quién perteneces, de dónde viene tu ayuda y quién tiene la última palabra. Hay mañanas en que tu oración será ardiente, llena de fuego, de lágrimas, de adoración intensa. Y hay mañanas en que apenas podrás susurrar, Padre, ayúdame. Pero no subestimes ese susurro. El cielo también escucha a los que ya no tienen discursos. Dios no desprecia la oración rota. A veces la oración más poderosa no es la más elocuente, sino la más sincera, la que nace cuando se te acabaron las máscaras, la que brota cuando por fin dejas de impresionar y empiezas a depender. El cansancio del alma suele venir por varias razones. A veces viene por batallas prolongadas, otras veces por pérdidas no lloradas, a veces por cargar culpas antiguas que Cristo ya perdonó pero que tú sigues reviviendo, a veces por expectativas rotas, a veces por relaciones desgastantes, a veces por pecados secretos que te drenan la paz, a veces por decepciones ministeriales, a veces por haber dado tanto a otros que olvidaste volver a la fuente, y otras veces simplemente porque vivimos en un mundo caído donde el corazón humano se fatiga. Pero una cosa es segura, Dios distingue entre rebeldía y agotamiento. Él sabe cuándo te escondes y cuándo te quedaste sin fuerzas. Él sabe cuándo estás endurecido y cuándo estás herido. Él sabe cuándo pecaste con arrogancia y cuándo llegaste quebrado buscando ayuda. Y esa distinción debería llenarte de esperanza esta mañana. Porque quizá otros malinterpretaron tu silencio, quizá otros llamaron frialdad a tu cansancio, quizá otros pensaron que eras débil, pero el Señor conoce el idioma secreto del alma. Isaías 40:29, 3:1 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Observa el detalle. No dice que Dios le añade un poco de energía al autosuficiente. Dice que da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene ningunas. Al que no tiene ningunas. Es decir, al que llegó al límite, al que ya no puede sostener su imagen de invencible, al que se vació, Surs. Y aquí hay una verdad que debes abrazar. Tu agotamiento no espanta a Dios. Tu falta de recursos no lo intimida. Tu límite no es una molestia para el cielo.
A menudo el punto en que tú dices no tengo más es el punto exacto donde Dios comienza a mostrarte que su fuerza no compite con la tuya, sino que se perfecciona cuando la tuya se termina. No porque le agrade verte sufrir, sino porque mientras todavía crees que puedes solo, sigues sosteniéndote en ti. Pero cuando ya no puedes, descubres que el brazo eterno nunca se cansó. Algunos comentadores explican que Isaías 40 levanta esperanza precisamente para un pueblo golpeado, recordándole que el Dios eterno no se fatiga ni se cansa y que la espera en Él no es pasividad, sino confianza perseverante. No es sentarse a no hacer nada, es anclar el corazón en el carácter de Dios mientras se sigue caminando. Source. Hay una diferencia entre estar cansado y estar derrotado. El cansado todavía puede ser ministrado, el cansado todavía puede ser restaurado, el cansado todavía puede volver a respirar en la presencia de Dios. El cansado no necesita condenación, necesita descanso. Necesita que alguien le recuerde que no fue llamado a vivir con el alma asfixiada. Necesita que el buen pastor lo conduzca a aguas de reposo. Eso nos lleva al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. No dice solamente que organizará mis circunstancias, dice que confortará mi alma. Comentarios bíblicos señalan que esta expresión incluye la idea de restaurar, traer de vuelta, incluso rescatar a quien estaba extraviado. En algunos enfoques también conecta con arrepentimiento y restauración interior. Es mucho más que calmar un ánimo. Es devolverle al alma su alineación con Dios. Source. Me conmueve profundamente pensar que el pastor no solo alimenta, también restaura. No solo guía, también recoge. No solo protege, también recompone. Hay ovejas que no están heridas por el lobo, sino por el camino. Heridas por el desgaste. Heridas por tropezar. Heridas por haberse apartado un poco. Y el pastor no se presenta con desprecio, sino con vara y cayado para conducir, corregir y consolar. Hay una ternura poderosa en Dios. No blandura sentimental, sino una ternura soberana que sabe tocar sin romper. Quizá hoy tu alma necesita ser traída de regreso. No necesariamente de un pecado visible, aunque tal vez sí. Quizá necesita volver del miedo, volver del afán, volver de la amargura, volver del enojo, volver del agotamiento, volver de la costumbre, volver del lugar donde has intentado sobrevivir sin beber de la presencia de Dios. Y el pastor te dice esta mañana: vuelve, no para humillarte, sino para restaurarte, no para exhibirte, sino para curarte, no para castigarte, sino para devolverte el reposo. Hay personas que han normalizado un alma cansada, se acostumbraron a vivir tensos, se habituaron a la opresión interior, asumieron que ser cristiano es vivir siempre con el corazón apretado, siempre acelerado, siempre drenado. Pero el Nuevo Testamento no describe a un creyente perfecto, sino a un creyente descansado en Cristo. Eso no significa ausencia de luchas, significa presencia de reposo en medio de las luchas. Primera de Pedro 5:7 lo resume con una sencillez gloriosa: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no una parte. No la ansiedad teológica sí y la ansiedad financiera no. No la familiar sí y la emocional no. Toda. La palabra es radical y el fundamento es conmovedor, porque Él tiene cuidado de vosotros. No porque te lo merezcas, no porque ya resolviste tu carácter, no porque hoy te portaste mejor, sino porque Él cuida de ti. Source. La ansiedad quiere que cargues lo que Dios nunca te pidió cargar. La ansiedad te hace vivir un futuro imaginario como si ya fuera una tragedia inevitable. La ansiedad te roba el presente, te enreda la mente, te fragmenta la fe. Y Pedro dice: échala sobre Él, no guárdala, no la maquilles, no la domestiques, no la conviertas en personalidad. Échala, suéltala, ponla donde corresponde. Hay personas que oran pero no echan. Le cuentan a Dios su ansiedad y después vuelven a recogerla del altar. La presentan pero no la entregan. La mencionan pero no la transfieren. Y aquí quisiera detenerme un momento, porque cuando el alma está cansada,
una de las tentaciones más comunes es el aislamiento. Uno empieza a callarse, a retirarse emocionalmente, a levantar paredes, a responder estoy bien cuando en realidad está sobreviviendo. Pero Dios no diseñó la gracia para operar solamente en zonas maquilladas. El Señor trabaja con verdad. Este pobre clamó y le oyó Jehová. No dice este fuerte y admirable. Dice este pobre, hay poder en la honestidad delante del cielo. Lamentaciones 3, 22 hasta 23 es uno de los milagros más hermosos de la Biblia porque nace en medio de la devastación. Jerusalén había sido golpeada. El profeta está inmerso en dolor real, no en optimismo barato. Sin embargo, en medio de ese escenario estalla esta confesión. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Comentarios reconocidos destacan que justamente en el punto más oscuro del libro aparece un giro hacia la esperanza. Todavía hay remanente, todavía hay misericordia, todavía hay mañana, todavía hay fidelidad. Source. Eso significa que la mañana no es solamente una franja horaria. Bíblicamente la mañana es un anuncio de que la misericordia se renueva. El enemigo quiere convencerte de que hoy será la continuación exacta de tu agotamiento de ayer. Pero la palabra dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Nuevas, no recicladas, no restos viejos, nuevas. El cielo no te sirve sobras de gracia, no administra compasión vencida, no reparte fidelidad desgastada. Cada amanecer trae provisión fresca para el alma que vuelve a Dios. Entonces cuando te levantás y oras no estás iniciando un trámite religioso, estás poniéndote debajo de una cascada de misericordia recién derramada. Estás diciéndole a tu alma, no vivirás del eco de ayer. Hoy hay gracia nueva, hoy hay fuerza nueva, hoy hay consuelo nuevo, hoy hay dirección nueva. Y si anoche lloraste, hoy también hay misericordia. Y si ayer fracasaste, hoy también hay misericordia. Y si vienes arrastrando años de cansancio, esta mañana también ha amanecido sobre ti la fidelidad de Dios. Hay algo que el alma cansada necesita entender. No todo descanso es santo. Hay gente que busca descanso en evasiones, en distracciones, en entretenimientos, en relaciones tóxicas, en compras impulsivas, en adormecer la conciencia, en abandonar lo correcto, en enfriarse espiritualmente para sentir menos. Pero eso no sana, apenas anestesia. El descanso de Cristo no te duerme el alma, te la despierta. No te desconecta de la verdad, te reconcilia con ella. No te apaga el discernimiento, te lo devuelve. No te aparta del propósito, te lo ordena. Jesús habla de yugo, y eso es impresionante, porque no ofrece un evangelio sin compromiso. No ofrece un cristianismo liviano en el sentido superficial. Ofrece un yugo distinto. Comentarios sobre Mateo 11:28, 3:0 explican que el término traducido como fácil puede expresar la idea de algo bien ajustado, adecuado, hecho a la medida, no un peso que lastima inútilmente. El problema no es llevar yugo, el problema es llevar el que no corresponde. Source. Eso quiere decir que muchas veces no nos está rompiendo la obediencia a Cristo. Nos está rompiendo la carga extra que añadimos. El yugo de aparentar, el yugo de competir, el yugo de compararte con todo el mundo, el yugo de intentar sostener reputaciones, el yugo de resentimientos viejos, el yugo de promesas que Dios nunca te hizo, el yugo de relaciones donde quieres salvar a quien solo Cristo puede transformar, el yugo de intentar agradar a todos. Hay yugos que no vienen del cielo. Y si no vienen del cielo, tarde o temprano te desgastan el alma. La oración de la mañana sirve también para eso, para discernir qué carga viene de Dios y cuál no, porque no todo lo urgente es tu asignación, no todo lo que duele es tu responsabilidad, no todo lo que te piden debes cargarlo, no todo lo que podrías hacer fuiste llamado a hacerlo. Hay un cansancio que viene del servicio fiel, pero hay otro que viene de no saber decir no. Hay una fatiga santa que acompaña la obediencia, pero hay otra que nace de vivir sin límites, sin discernimiento y sin reposo. Déjame hablarle a la madre que se siente agotada.
A la mujer que ora mientras todos duermen, que sostiene la casa, que guarda lágrimas en silencio, que sonríe para no preocupar a nadie, que a veces siente que ya no tiene con qué seguir. El Señor no ha dejado de verte. Cada acto invisible de amor, cada plato servido con cansancio, cada oración susurrada en la cocina, cada noche de insomnio por tus hijos, cada batalla emocional escondida, todo ha sido visto por el Padre. Y esta mañana, Él no solo te agradece, te restaura. No eres una máquina de servicio, eres hija, y las hijas también descansan en el pecho del Padre. Déjame hablarle al hombre que lleva años siendo fuerte para todos, al que aprendió a no llorar porque piensa que si llora se cae la estructura entera, al que siente la presión de proveer, resolver, proteger, responder, sostener, decidir, no fallar. Escúchame, tu masculinidad no se degrada cuando te rindes delante de Dios, se redime. El varón más fuerte no es el que nunca se quiebra, sino el que sabe arrodillarse a tiempo. No tienes que ser de acero, tienes que ser dependiente del Dios vivo. Déjame hablarle al joven que está cansado por dentro, aunque casi nadie lo note. El texto de Isaías dice que aún los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. La juventud no garantiza fortaleza interior. Hay adolescentes agotados, veinteañeros exhaustos, gente joven con ansiedad vieja, y Dios dice que Él da esfuerzo al cansado. No importa si tus redes sociales muestran una versión brillante, Dios conoce tu cuarto, tu insomnio, tu mente saturada, tu comparación constante, tu miedo al futuro. Y aún así te llama por tu nombre y te ofrece descanso. Déjame hablarle al siervo y a la sierva del Señor que se vaciaron sirviendo, al líder que ministró a otros mientras su propio corazón empezaba a secarse, al predicador que tiene palabra para todos menos para sí mismo, al músico que entona canciones mientras su alma está agrietada, al intercesor que pelea por todos y ya no sabe cómo pelear por su propia paz. No te avergüences de necesitar descanso. Moisés lo necesitó, Elías lo necesitó, David lo necesitó, Pedro lo necesitó. Y si ellos lo necesitaron, tú también puedes reconocerlo sin culpa. Elías es un caso tremendo. Después de una gran victoria en el Carmelo, cayó emocionalmente bajo una presión feroz y Dios no empezó sermoneándolo. Primero lo alimentó, lo hizo descansar y luego le habló. Hay momentos en que Dios trata el alma agotada con una pedagogía tierna y sabia. No siempre confronta primero, a veces primero fortalece. Porque el Padre sabe que hay verdades que uno no puede procesar bien cuando está totalmente drenado. Y no confundas cansancio con incredulidad. A veces la gente dice, si tuvieras más fe no te sentirías así. Pero la Biblia no trata el alma humana con esa crueldad simplista. La Escritura está llena de hombres y mujeres de Dios que atravesaron angustia, fatiga, abatimiento, noches oscuras, preguntas, lágrimas, silencios. La diferencia no fue que nunca se agotaron. La diferencia fue a quien acudieron cuando se agotaron. Corrieron a Dios, volvieron al altar, no se instalaron en la ruina. Hicieron del quebranto un lugar de encuentro. Hay una palabra hebrea muy rica para hablar del reposo. Menuchá, usada en distintos contextos del Antiguo Testamento para expresar descanso, lugar de reposo, tranquilidad o seguridad asentada. No se trata simplemente de dejar de moverse, sino de llegar a un estado de asentamiento en Dios. Léxicos bíblicos describen la idea como reposo, quietud, tranquilidad y lugar de descanso, source. Y eso me bendice, porque el alma cansada no necesita solo vacaciones, necesita menucha. Necesita un descanso que la vuelva a sentar. Porque hay gente que se fue de viaje y volvió igual de rota. Cambió de paisaje, pero no de peso interior. Sonrió en fotos, pero el alma siguió desordenada. El reposo bíblico no empieza con una ubicación geográfica, empieza con una rendición espiritual. Es volver a estar asentado en la voluntad de Dios, en la verdad de Dios, en el amor de Dios, en la soberanía de Dios. En Mateo 11, el término griego asociado con descanso apunta a alivio, reposo, refresco. Y en el mismo pasaje el yugo fácil ha sido explicado desde el matiz de algo que ajusta bien. Entonces el cuadro es extraordinario. Cristo no solo te da un descanso que alivia, sino que también te ofrece una manera de vivir que ya no te hiere el cuello del alma. Source. Por eso la oración de la mañana no consiste solamente en pedir que el día salga bien.
consiste en volver a colocarte el yugo correcto. Es decir, Jesús, hoy voy contigo. No solo quiero tu ayuda, quiero tu señorío. No solo quiero tu consuelo, quiero aprender de ti. No solo quiero alivio emocional, quiero ser formado por tu mansedumbre y tu humildad. Porque Jesús no dijo únicamente yo los haré descansar, también dijo aprended de mí. El descanso del alma está conectado con el aprendizaje del carácter de Cristo. ¿Y qué carácter? Soy manso y humilde de corazón. En un mundo que idolatra la agresividad, la autopromoción, la dureza, la necesidad de tener siempre razón, Jesús se presenta como manso y humilde. Y uno descubre que a veces el alma se cansa porque está habitando emociones contrarias a Cristo. Orgullo, resentimiento, autosuficiencia, comparación, rencor, necesidad de validación, hambre de reconocimiento, todo eso agota. Cansa mucho vivir peleando por demostrar. Cansa mucho ser esclavo de la imagen. La humildad, en cambio, descansa. La mansedumbre descansa. La entrega descansa. No estoy diciendo que la vida se vuelve fácil en un sentido superficial. Estoy diciendo que el alma empieza a respirar distinto cuando deja de resistirse a Dios. Hay un sufrimiento adicional en pelear con el cielo. Hay un desgaste terrible en discutirle el trono al Señor. Pero cuando uno se rinde, cuando uno dice hágase tu voluntad, cuando uno se deja pastorear, cuando uno acepta que Dios es más sabio, más bueno y más fiel que sus propios cálculos, algo se afloja por dentro. No porque ya entendiste todo, sino porque ya no tienes que entenderlo todo para confiar. Hebreos 4 retoma la gran teología del reposo y afirma que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Distintos comentarios reconocen allí una dimensión presente y futura. El creyente entra por fe en el descanso de Dios y a la vez espera su consumación plena. Es decir, el reposo en Cristo ya comenzó, pero todavía será perfeccionado. Source. Eso es importante, porque quizá hoy oras y no todo cambia de inmediato. Quizá mañana sigue habiendo cuentas, tratamientos, procesos, trámites, conflictos, noticias difíciles, pero el reposo que Cristo te da no depende de una solución instantánea. Es una posesión espiritual real incluso antes de la resolución visible. El alma puede recostarse en Dios mientras el milagro todavía está en camino. El corazón puede descansar mientras la puerta todavía no se abrió. La fe puede respirar mientras el panorama todavía no se aclaró. Ahora bien, ¿cómo se ora por la mañana cuando el alma está cansada? En primer lugar, se ora con verdad. Nada de discursos vacíos, nada de frases para impresionar al techo. Dile a Dios exactamente cómo estás. Padre, estoy cansado, estoy cansada, no tengo ganas, no entiendo, me pesa esto, me duele aquello. Me asusta lo otro, estoy enojado, estoy confundido, estoy débil. La oración madura no es la que suena más religiosa, sino la que se atreve a ser más verdadera. En segundo lugar, se ora entregando nombres y cargas concretas. No digas solo bendice mi día, nombra lo que pesa. Señor, te entrego a mi hijo, te entrego este diagnóstico, te entrego esta deuda, te entrego esta conversación pendiente, te entrego esta tristeza que no puedo explicar, te entrego esta decepción, te entrego este pecado que me avergüenza, te entrego este miedo al futuro, te entrego lo que está fuera de mi control. Cuando algo se nombra delante de Dios, deja de ser una nube amorfa y empieza a ser una carga depositada. En tercer lugar, se ora recordando la verdad. El alma cansada necesita liturgia bíblica. Necesita volver a escuchar lo que Dios ya dijo. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Él da esfuerzo al cansado, confortará mi alma, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Venid a mí, hallaréis descanso para vuestras almas. No subestimes el poder de hablar la palabra sobre tu propia mañana, no como un amuleto, sino como una realineación interior. En cuarto lugar, se ora esperando. Aquí muchos fallamos. Le hablamos a Dios y salimos corriendo, pero David dijo, me presentaré delante de ti y esperaré. Esperar es dejar que el alma baje de revoluciones. Esperar es permitir que la presencia de Dios asiente el polvo interior. Esperar es callar un poco, respirar, adorar, permanecer, no llenar todo con palabras. Hay mañanas en que Dios te ministrará no tanto por lo que oyes con el oído natural,
sino por la paz que empieza a gobernar tus pensamientos. En quinto lugar, se ora tomando decisiones. Porque el descanso de Cristo no es solo una sensación, también es gobierno. Tal vez el Espíritu Santo te muestre que debes perdonar a alguien, que debes cortar cierta conversación, que necesitas pedir ayuda, que debes ordenar tus horarios, que necesitas dejar una relación tóxica, que tienes que volver a congregarte de verdad, que ya no puedes alimentar resentimientos, que debes cerrar la puerta a un pecado recurrente, porque a veces el alma no solo está cansada, está mal administrada. Hay mucha gente pidiendo paz, mientras sigue alimentando las fuentes de su tormenta. Quieren descanso, pero no quieren obediencia. Quieren alivio, pero no quieren renunciar a lo que los drena. Quieren consuelo, pero no quieren verdad. Y Jesús dice, aprended de mí. El descanso profundo no llega solo por emoción, llega también por alineación. Cuando uno vuelve a la senda correcta, el alma deja de golpear contra paredes invisibles. Jeremías 6:16 contiene una frase que luego resuena en Mateo 11, y hallaréis descanso para vuestras almas. El contexto de Jeremías apunta al llamado de Dios a volver a las sendas antiguas, al buen camino, a la obediencia del pacto. Comentarios clásicos relacionan ese descanso con la paz que viene al caminar en el camino de Dios. Source, hay aquí un principio bellísimo. El descanso del alma no siempre está del lado de lo más moderno, lo más rápido, lo más vistoso, lo más fácil, lo más aplaudido. Muchas veces está del lado del buen camino, del camino santo, del camino obediente, del camino antiguo, del camino donde uno vuelve a caminar con Dios en verdad, porque el pecado excita pero no descansa, la rebelión entretiene pero no descansa, la carne promete placer pero no descansa. Solo la comunión con Dios descansa de verdad. Tal vez alguno me dirá, pero yo he orado mucho y sigo cansado, y yo te respondería con ternura, no confundas el proceso con la ausencia de respuesta. Hay descansos que llegan como un río suave, no como un rayo. Hay restauraciones que no ocurren en un instante espectacular, sino en la fidelidad de muchas mañanas entregadas a Dios. Una oración no siempre te saca de todo en un día, pero una vida de oración te va devolviendo el alma de a poco, profundamente, sólidamente. A veces Dios calma la tormenta y otras veces calma al navegante. A veces cambia la historia alrededor de ti y otras veces cambia tu forma de atravesarla. A veces quita la carga y otras veces se coloca debajo de ella contigo. Pero en ambos casos su promesa permanece. Yo os haré descansar. No dijo quizá, no dijo depende, no dijo si eres perfecto. Dijo yo os haré descansar. Hay personas oyendo esto que están cansadas de sí mismas y ese es un cansancio muy silencioso. Están cansadas de tropezar con lo mismo, cansadas de prometer y no cumplir, cansadas de sus impulsos, de sus reacciones, de su doble ánimo, de sus heridas no sanadas, de su debilidad persistente. Si ese eres tú, escucha bien, Jesús no solo descansa al que viene cansado por el mundo, también descansa al que está cansado de sí mismo. Ven cómo estás, ven con tu mezcla, ven con tu contradicción, ven con tu necesidad de gracia. El descanso empieza cuando dejas de huir de aquel que ya sabe todo de ti. Y si lo que te cansa es el dolor de una pérdida, también hay palabra para ti, porque el duelo agota, la ausencia pesa. El alma gasta energía aprendiendo a caminar con una silla vacía, con un nombre que duele, con un recuerdo que aparece de repente. No minimizo ese dolor, no lo apresuro, no lo decoro, pero sí te digo que el Señor puede acompañarte de tal manera que el dolor no te destruya por dentro. Puede sostenerte en el proceso. Puede consolarte con una delicadeza que ninguna palabra humana alcanza. Y si lo que te cansa es la incertidumbre, escúchame, el Dios que te sostiene no improvisa mañanas. Nosotros nos despertamos sin saber qué va a pasar, Él no. Nosotros temblamos frente a lo que no vemos. Él gobierna lo que no vemos. Nosotros interpretamos fragmentos, Él escribe la historia completa. Por eso la paz cristiana no nace de saber todos los detalles, sino de saber quién reina sobre los detalles. Qué distinto sería nuestro amanecer si antes de mirar el teléfono miráramos al cielo, si antes de escuchar el ruido del mundo escucháramos la voz del pastor, si antes de repasar pendientes repasáramos promesas, si antes de pensar en todo lo que puede salir mal, recordáramos todo lo que sigue estando bien en Dios.
porque hay mañanas que se definen en los primeros minutos. En ese momento donde decides quién tendrá la primera palabra sobre tu alma, el algoritmo, el miedo, la prisa o el Señor. La oración de la mañana es un acto de resistencia espiritual. Le dice al caos, no entrarás primero. Le dice a la ansiedad, no gobernarás este día. Le dice a la culpa, la sangre de Cristo ya habló más fuerte. Le dice al cansancio, no me negaré a sentirte, pero tampoco te entregaré el trono. Le dice al alma, vuelve a tu reposo. Le dice a Dios, aquí estoy otra vez, con mis manos vacías y mi corazón necesitado. Y el cielo honra esa rendición. No esperes siempre sentir un estremecimiento. A veces el descanso llega en forma de convicción serena, a veces en una porción de claridad, a veces en una fuerza que vuelve sin ruido, a veces en la capacidad de seguir un día más, a veces en una decisión sabia, a veces en una paz que no puedes explicar, a veces en lágrimas que limpian por dentro, a veces en un todavía estoy aquí que ya es milagro. Hay quien necesita entender que descansar en Dios no es abandonar la responsabilidad, sino ejercerla desde otro lugar. No es dejar de trabajar, es dejar de hacerlo como esclavo del miedo. No es dejar de servir, es dejar de servir en la carne. No es dejar de pelear la buena batalla, es dejar de hacerlo solo. No es renunciar al propósito, es volver a recibirlo desde la presencia. El descanso bíblico no produce negligencia, produce equilibrio santo. Si el alma está cansada por el pecado, el descanso comienza en el arrepentimiento. No hay paz duradera donde uno insiste en justificar lo que Dios quiere sanar. El pecado no confesado se convierte en peso invisible. Drena la alegría, roba la autoridad espiritual, contamina la oración, endurece el corazón. Pero si hoy vienes a Cristo con sinceridad, hay perdón real. El mismo pastor que restaura también limpia. La cruz no es teoría, es acceso. La sangre de Jesús no es poesía religiosa, es poder para absolver, reconciliar y devolver paz. Y si el alma está cansada por la culpa de algo que Dios ya perdonó, entonces el descanso comienza en creer el Evangelio de verdad. Porque hay creyentes perdonados que siguen viviendo como acusados. Cristo ya rompió el acta, ya cargó la condenación, ya abrió el camino, ya justificó al que cree. No insultes la cruz queriendo pagar 2 veces lo que Jesús ya pagó una vez y para siempre. Si confesaste y te volviste a Él, recibe el perdón. Camina en limpieza. Descansa también de la autoacusación. Y si el alma está cansada por la batalla mental, vuelve una y otra vez a la verdad. No dejes que la mente predique sola, predícale tú a ella. Haz lo que hacía el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Hay momentos en que el alma necesita ser pastoreada por la propia boca ungida con la palabra. Decirte verdad a ti mismo no es fingir, es pelear. Es rechazar la tiranía del pensamiento desordenado y volver a la revelación de Dios. Permíteme decir algo como aplicación pastoral. A veces el descanso del alma vendrá acompañado también de decisiones prácticas y sabias. Habrá quienes necesiten pedir consejo pastoral, recibir acompañamiento, ordenar horarios, apagar ciertos excesos digitales, dormir mejor, dejar hábitos destructivos, aprender límites. Eso no contradice la fe. Puede ser una expresión de madurez espiritual. Dios cuida del alma completa, no solo de un fragmento de ella. Y la sabiduría también es gracia. Pero aún con todo eso, el centro sigue siendo Cristo. Porque nadie más puede decir con autoridad universal, venid a mí y yo os haré descansar. Ningún líder, ningún predicador, ningún sistema, ninguna disciplina por sí sola puede prometer eso. Solo Él. Porque solo Él cargó la cruz, venció el pecado, derrotó la muerte, abrió el camino al Padre y derramó su espíritu sobre los suyos. Solo Jesús tiene el derecho de descansar almas cansadas. Y qué hermoso que lo haga sin humillarte. No te recibe con ironía, no te recibe con desdén, no te dice al fin apareciste, no te hace rendir examen antes de abrazarte. El Cristo de Mateo 11 es manso y humilde de corazón. Manso, humilde, qué Salvador. Tan alto y tan cercano, tan santo y tan accesible, tan glorioso y tan tierno con los cansados. Tal vez esta mañana sientes que tu alma es un cuarto desordenado. Hay recuerdos por el suelo, culpas en las esquinas, ansiedades apiladas, decepciones abiertas, pensamientos que no descansan.
No intentes ordenar todo solo antes de invitar a Jesús a entrar. Déjalo entrar al desorden. Él no le teme a tus ruinas. Ya ha resucitado demasiadas cosas muertas como para asustarse de tu agotamiento. Él sabe trabajar en caos, sabe hablarle a la noche, sabe traer luz a los lugares interiores donde hace tiempo no entra el sol. Esta mañana el Señor no te está llamando a impresionar a nadie. Te está llamando a descansar, a volver, a beber, a sentarte a sus pies, a respirar profundo en su presencia, a dejar de correr con el alma incendiada, a recordar que sigue siendo amado, que sigue siendo buscado, que sigue siendo sostenido, que tu historia no terminó en el cansancio, que tu identidad no es agotado, vacía, quebrado, colapsada. Tu identidad en Cristo es hijo, hija, redimido, guardada, amado, restaurado, en proceso. Yo no sé qué nombre tiene hoy tu batalla. No sé si es una enfermedad, un duelo, una traición, una crisis económica, un desgaste ministerial, una carga familiar, una guerra interna, un cansancio que no sabes explicar. Pero sí sé esto: Dios no desperdicia mañanas. Y si hoy estás escuchando esta palabra, entonces hay un encuentro preparado para tu alma. Tal vez no viniste buscando mucho, tal vez solo querías sobrevivir un poco más, pero el Señor te salió al encuentro con una promesa: yo os haré descansar. Y quiero hablarle ahora a esa parte de ti que todavía teme que todo vuelva a ser igual, a esa voz interior que dice: ya oré otras veces, ya lloré otras veces, ya traté otras veces. Yo lo entiendo, pero no pongas sobre la fidelidad de Dios el peso de tus desilusiones pasadas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No dice nuevas cada vez que te sientas optimista. Nuevas cada mañana, aun cuando tú llegas temblando, aun cuando vienes casi sin expectativa, aun cuando apenas puedes creer. La fidelidad de Dios no depende de la temperatura emocional con que despiertas. Así que hoy levanta el alma, aunque sea despacio, vuelve a presentarte delante de Dios. Dile: Padre, aquí estoy, no tengo mucho para ofrecerte. No vengo con fuerza, ni con méritos, ni con discursos impecables. Vengo con necesidad, vengo cansado, vengo cansada, pero vengo a ti. Y esa es la oración que el cielo sabe honrar. No rechaces la mañana por lo que la noche te hizo sentir. No entregues el día antes de haberlo puesto en manos del Señor. No permitas que el agotamiento tenga la última palabra. El cansancio es real, sí, pero más real es la presencia de Dios. Más real es la misericordia, más real es la fidelidad, más real es el buen pastor, más real es la promesa de Cristo, más real es la ayuda del Espíritu Santo, más real es el trono de la gracia, más real es la voz que dice: ven. Y cuando vayas caminando hoy, si las fuerzas todavía no son muchas, no te condenes por eso. Isaías no dijo que todos correrían enseguida. Dijo que unos levantarían alas, otros correrían y otros caminarían sin fatigarse. A veces el milagro del día no será volar, sino caminar. Caminar sin quebrarte, caminar con paz, caminar con el alma sostenida, caminar sabiendo que no estás solo, y eso también es poder de Dios. Hay días en que el cielo no te empuja a correr, te enseña a permanecer. Hay mañanas en que la victoria no luce espectacular, se parece a levantarte y volver a orar, se parece a no rendirte, se parece a obedecer en pequeño, se parece a respirar y decir: Jesús, confío en ti. Se parece a abrir la Biblia aunque no sientas mucho. Se parece a no volver atrás. Se parece a entregar otra vez la ansiedad. Se parece a creer que el pastor todavía guía. Y quizá hoy, después de mucho tiempo, necesitas darte permiso espiritual para descansar en Dios. No para abandonar tu llamado, sino para volver a ejercerlo desde la fuente. No para desentenderte de tus responsabilidades, sino para llevarlas con Cristo. No para apagar tu pasión, sino para purificarla. No para volverte indiferente, sino para dejar de vivir quebrado por dentro. Esta es la mañana para volver al secreto, para apagar un rato el estruendo y abrirle el corazón al Padre, para decirle a Jesús: toma mi yugo equivocado, quita de mis hombros lo que no me corresponde, enséñame tu mansedumbre, enséñame tu humildad, hazme aprender de ti, hazme descansar en ti, porque no hay descanso más alto
que el que se encuentra en la voluntad de Dios. Y ahora, allí donde estás, deja que esta oración salga de lo más profundo de tu alma. Señor Jesús, en esta mañana vengo a ti. No vengo fingiendo fortaleza, no vengo escondiendo mis cargas, no vengo negando mi cansancio, vengo como estoy. Tú dijiste que llamas a los trabajados y cargados y hoy me presento delante de ti con todo lo que pesa sobre mi vida. Te entrego mis preocupaciones, mis miedos, mis luchas, mis heridas, mis culpas, mis preguntas, mis silencios, mis noches de insomnio, mis batallas mentales, mis lágrimas escondidas y este agotamiento que a veces no sé ni cómo explicar. Padre, de mañana oirás mi voz. Aquí estoy. Me presento delante de ti y espero en tu misericordia, espero en tu fidelidad, espero en tu bondad, espero en tu poder, espero en tu ternura, espero en el nombre de Jesús. No quiero empezar este día desde la ansiedad, no quiero empezar este día desde la prisa, no quiero empezar este día desde el miedo, quiero empezarlo desde tu presencia. Señor, conforme a tu palabra, dame esfuerzos si estoy cansado y multiplica mis fuerzas si siento que ya no tengo ningunas. Renueva mi mente, calma mi corazón, pon orden en mi interior. Donde hay ruido, trae tu paz. Donde hay culpa, trae tu perdón. Donde hay dureza, trae tu ternura. Donde hay tristeza, trae tu consuelo. Donde hay confusión, trae tu luz. Donde hay cansancio viejo, derrama gracia nueva. Buen pastor, conforta mi alma. Tráeme de regreso de los lugares donde me dispersé. Devuélveme la alegría de tu salvación. Guíame junto a aguas de reposo. Sáname de todo desgaste invisible. Corta las cargas que no me corresponden. Enséñame a llevar tu yugo y no el del miedo, la comparación, la culpa o la autosuficiencia. Hazme aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Hoy echo sobre ti toda mi ansiedad, porque tú tienes cuidado de mí. Eco sobre ti mi casa, mi familia, mis hijos, mis padres, mis finanzas, mi salud, mi trabajo, mi ministerio, mis decisiones, mi futuro y aquello que no puedo controlar. Lo suelto delante de ti. No me lo quiero llevar del altar otra vez. Lo dejo en tus manos, porque tus manos son más seguras que mis intentos de control. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque no he sido consumido. Gracias porque tu fidelidad no se agotó en la noche. Gracias porque este nuevo amanecer ya viene cargado de gracia suficiente. Declaro en el nombre de Jesús que mi alma encontrará descanso en ti. Declaro que no viviré gobernado por la ansiedad. Declaro que el miedo no tendrá la última palabra. Declaro que tu paz guardará mi corazón y mis pensamientos. Declaro que caminaré este día sostenido por tu mano. Y si alguien está escuchando esta palabra con el corazón quebrado, yo pido ahora que tu Espíritu Santo lo abrace. Que lo abrace de verdad. Que donde no alcanzan las palabras alcance tu presencia. Que donde no llega la explicación, llegue tu consuelo. Que donde no alcanza la fuerza humana se manifieste tu poder. Levanta al cansado, sostén al débil. Restaura al herido, devuélvele al alma el reposo que solo Cristo puede dar. Señor, esta mañana volvemos a ti y queremos tu promesa. Hallaremos descanso para nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy declaro sobre tu vida que esta mañana no será una mañana más. Será una mañana de reencuentro, de alivio santo, de misericordia fresca, de restauración interior. Camina en paz, respira en la presencia de Dios. Vuelve a tu reposo. Y si esta palabra bendijo tu corazón, compártela con alguien más, suscríbete y ayúdanos a seguir llevando esperanza y la palabra de Dios a quienes necesitan descanso para el alma.